Si tuvieras la oportunidad de conseguir lo que más deseas, ¿qué elegirías? ¿Riqueza? ¿Fama? ¿Juventud eterna? Algunos dicen que todo puede comprarse, pero el precio no siempre se paga con dinero. Hoy descubrirás las inquietantes historias de quienes decidieron sellar un pacto con el diablo y las consecuencias que tuvieron que enfrentar. Desde que era niña hubo una historia que siempre me daba miedo. No era una de esas leyendas que te cuentan para asustarte y dormir. Era algo que mi abuelita me contaba con una seriedad que te helaba el alma. Nunca se reía cuando lo hacía. Mi abuelita creció en un pueblito de Veracruz y, según ella, ahí vivía una mujer llamada Rosa. Una señora que todo el pueblo recordaba con miedo. No porque fuera mala, sino porque había algo con ella que no era normal. Mi abuela la conoció cuando apenas era una adolescente, recién juntada con mi abuelo. Rosa en ese entonces era una mujer muy pobre. Vivía en una casita hecha de lona, cartón y madera vieja. Ella tenía 3 hijos pequeños que siempre andaban descalzos por las calles, con ropa que ella sacaba de los basureros o que le regalaban. Mi abuelita decía que Rosa se dedicaba a limpiar casas, lavar ropa ajena. Hacía lo que fuera con tal de mantener a sus hijos. Siempre se le veía callada, seria, con una mirada como si la vida ya la hubiera cansado. Y fue una noche cuando todo cambió, para ella y para el pueblo. Los chismes corrían, pues el pueblo aún era pequeño. Una señora que vivía cerca del cerro vio cómo Rosa subía hasta la punta y ahí se perdía. Eran como las 11 de la noche. Nadie se atrevía a ir a ese lugar a esa hora, ni siquiera los borrachos. Pero ella subió descalza, sin lámparas para alumbrarse. El problema fue que no regresó. Pasó una noche, luego otra y otra más. 3 días sin saber nada de ella. Los niños quedaron solos, llorando. Fueron los vecinos quienes los alimentaron mientras la buscaban. Todos pensaban lo peor, que se había quitado la vida o que se había perdido y los animales ya la habían devorado. Pero al tercer día, a eso de las 3:30 de la madrugada, unos campesinos que iban al campo la vieron. La vieron bajando del cerro, tranquila, como si nada. Con la ropa sucia, sí, pero con el cuerpo completo, sin rasguños. Uno de los señores la encaró y le dijo: «¿Dónde estabas, mujer? Te desapareciste 3 días». Ella lo miró confundida y respondió muy seria: «3 días, ¿no? Si apenas subí anoche, como a las 11». No la sacaban de esa idea. Para ella solo habían pasado unas horas, hasta que llegó a su casa y vio que sus hijos no estaban. Sin embargo, no se preocupó por buscarlos. Se quedó dormida. Mi abuela decía que desde ahí empezó lo raro. Una vecina que se había quedado con sus hijos, a la mañana siguiente, despertó muy mal, con fiebre, escalofríos y dolores en todo el cuerpo. Le dijo a mi mamá que la acompañara, pues ya había llegado Rosa a su casa. Fueron a dejarle a sus hijos, regañándola en todo momento. Sin decir nada, Rosa le dijo: «Túmbate en la hamaca, yo te voy a ayudar». Mi abuelita estaba presente, lo recuerda clarito. Rosa solo le puso las manos encima y, en unos minutos, la señora ya estaba bien. Se le quitó todo el dolor como si nunca hubiera estado enferma. Desde entonces la noticia corrió como pólvora en las calles. Los vecinos iban a curarse de cualquier dolor con ella. Y después, aquel rumor de la curandera
Salió del barrio y se esparció por todo el pueblo. A la semana Rosa ya no limpiaba casas, ahora curaba gente. Y sin dar remedios, sin tés, sin pastillas, solo con las manos. Curaba incluso enfermedades que los doctores del pueblo no podían resolver rápido. Ella lo hacía en minutos, solo poniendo las palmas sobre el lugar del dolor. La gente comenzó a hacer filas en su casa. Llegaban incluso de otros pueblos. Rosa se volvió famosa, pero también rica. Las consultas no eran gratis. Con ese dinero, arregló su casa. La hizo de material, con portón, pisos bonitos, compró carros, terrenos y puso negocios. En menos de 1 año y medio su vida había cambiado por completo. Pero nadie entendía cómo. No tenía estudios en enfermería, no vendía medicamentos, no tenía ayuda de nadie, solo ponía las manos y curaba. Nadie comprendía de dónde venía ese don tan repentino. Pero eso no fue lo que causó miedo. En aquel tiempo la gente se levantaba desde las 3 de la mañana para ir al campo, y hombres y mujeres comenzaron a decir lo mismo. Cuando pasaban frente a la casa de Rosa, a las 3:30 de la madrugada, veían algo extraño. Su portón era mitad reja, y se alcanzaba a ver hacia adentro. Varias veces notaron que la cocina estaba iluminada, no con luz eléctrica, sino con veladoras. Y en el comedor se distinguían figuras, cuerpos, personas sentadas, corpulentas, con cuernos en la cabeza. Se veían a través de las cortinas. Algunos decían que, cuando las cortinas estaban abiertas, notaban que no tenían rostro. Eran masas negras gigantes. Otros aseguraban que sí tenían, pero con ojos muy brillantes. Una vez, mi abuelo juró que vio como una de esas figuras comenzaba a bailar con Rosa. La gente dejó de pasar por ahí. Le comenzó a tener miedo. Y poco a poco los rumores crecieron. Rosa no curaba con fe. Curaba con algo más. Decían que había hecho un trato en el cerro, que le había vendido el alma al diablo. Trabajadores que cuidaban sus negocios aseguraban que en su casa había altares con figuras raras. Uno dijo que escuchó a Rosa rezando oraciones al revés, sola en su cocina. Su fama cayó por esos rumores. La gente ya no iba a verla. La respetaban, pero por miedo. Sus hijos crecieron sin amigos, como si todos supieran que había algo extraño en esa familia, pero a ella parecía no importarle. Tenía dinero, mucho dinero. Ya no necesitaba de nadie. Pasaron los años y finalmente Rosa falleció, teniendo tan solo 66 años. Pero ahí no acabó todo. Cuando bajaban el féretro al hoyo, varios de los presentes escucharon susurros dentro del ataúd. Fue clarito, como si alguien hablara desde adentro. Lo abrieron. Ella estaba fría. Pero los murmullos siguieron. Incluso cuando le echaban la tierra encima, se escuchaba, como si el trato que había hecho en el cerro apenas estuviera cobrando. Desde entonces, nadie volvió a hablar bien de ella. Muchos dicen que su alma nunca descansa en paz, que a veces todavía la han visto en su casa, en la azotea, asomándose. ¿Tú qué harías si una mujer en tu pueblo luciera igual generación tras generación, que nunca envejeciera, como si el tiempo no pudiera tocarla? Muy buenas noches. Soy de un pueblo pequeño en Oaxaca. Ahora vivo en Zaragoza, Ciudad de México. Tengo 60 años, pero esta historia la cargo desde niño. Y es que no me pasó solo a mí. Le pasó a mi padre y antes a mi abuelo.
Mi abuelo contaba que ella, aquella mujer, ya era conocida en los años 40. Pongámosle Ana, aunque ella ha tenido varios nombres a lo largo de su vida. En ese tiempo no era rica, pero era hermosa. Tenía varios hijos y vivía en las orillas del pueblo, en una casa pequeña, cerca del río. Era feliz con su familia, hasta que su esposo la dejó por otra mujer, una más joven, mucho más bella. Eso fue lo que la quebró. Lo supo todo el pueblo y desde ahí empezó a cambiar. No hablaba mucho después de eso. No lloraba, pero le notaba en la mirada. Algo en ella se había muerto. Una noche, la policía del pueblo se la llevó. Mi abuelo fue testigo. Iba escoltada, pero no parecía nerviosa. Solo caminaba recto, como si ya supiera que eso iba a pasar. El rumor que más se decía era que, en medio del dolor, hizo un pacto. Y no con Dios. Decían que había entregado a uno de sus hijos en un ritual, pues se escucharon los gritos de aquel niño esa noche. Nadie quiso acercarse. Llamaron a la policía y cuando llegaron encontraron una escena aterradora. Lo más extraño fue que, a los pocos días, la soltaron, sin juicio, sin cargos, sin nada, como si alguien o algo la hubiera protegido. Desde entonces se le notaba sonriente, pero el pueblo ya no la veía igual. Se fue a trabajar a otra localidad, en una fábrica. Nadie se metía con ella, ni ella con los demás. Y así pasó 5, 10, 15, 20 años. Y ella seguía igual. Mi padre la vio. La misma piel, la misma voz. Las demás mujeres ya tenían canas, arrugas, achaques propios de la edad. Pero ella no. Ella parecía sacada de otro tiempo. La gente murmuraba, pero nadie se atrevía a confrontarla. Mientras tanto, los años pasaban. Sus hijos comenzaron a morir, uno por enfermedad, otro por accidente, y ella seguía igual. Yo tenía 8 años cuando la vi. Iba en la primaria, salía a las 6 de la tarde, caminaba rumbo a casa, solo. Entonces la vi, parada bajo un árbol, platicando con un hombre vestido de negro, muy alto, traje oscuro, sombrero. Pero lo que más me asustó fue que vi cómo aquel hombre cambió al tan solo tocarle la mano a Ana. Pasó de ser joven a ser un anciano pequeñito, jorobado. Aquella mujer sonreía como si lo conociera de toda la vida, como si aquello fuera normal para ella. Nadie más pareció verlo, solo yo. Y cuando me vieron, ambos voltearon al mismo tiempo. Ella me sonrió y él simplemente desapareció. Desde ese día, nunca más volví a acercarme a esa mujer. La veía de lejos, caminando como siempre, con sus vestidos blancos, pantalones anchos, moda de aquella época. Pasaron los años. En un cumpleaños de 1990, mi padre se volvió a tocar el tema de Ana, la que no envejecía. Recuerdo que mi madre le dijo a mi tía: «Esa mujer ha enterrado a toda su familia y sigue igual que hace muchos años». Eso, claro, me sorprendía. Pero con el tiempo lo fui olvidando. Crecí, me fui del pueblo, trabajé, formé mi familia, tuve 2 hijos. Una noche me llamaron del pueblo. Mi padre había fallecido. Asistí al funeral. Y esa misma noche, en el velorio, la vi llegar a la casa de mi madre, con la misma piel, la misma cara, la misma edad que vio mi abuelo, la misma que vio mi padre. Se me acercó, me dio una sonrisa, me dio el pésame y me abrazó.
Se veía mucho más joven que yo. No sé qué hizo, no sé a quién entregó, ni qué firmó, pero nadie puede verse así por tanto tiempo. No sin haber perdido algo, no sin haber dado algo. A veces me pregunto si en verdad sigue siendo ella, o si ya no queda nada humano ahí dentro, solo un disfraz. Y aunque suene muy loco, muy macabro, estuve platicando con ella, no de lo que se rumoraba, solo una plática normal. Ella es amable, no se siente ninguna pesadez, como si todo fuera normal. Por eso les cuento esto, porque las apariencias engañan. Mi padre murió a los 63 años de edad. Fue un hombre duro, reservado. Nunca hablaba del pasado, y si alguien intentaba preguntar, cambiaba de tema rápidamente. Y por él, algo raro pasaba en nuestra familia. Solo lo entendí el día que lo vi morir. Desde que tengo memoria hemos estado de luto. Primos, hermanos, tíos. Los hombres de la familia ya no duraban mucho tiempo. La mayoría moría antes de los 20 años. Algunos apenas nacían y no pasaban de los primeros días. Unos en accidentes absurdos, otros por enfermedades que los consumían rápido. Un primo falleció ahogado en una pileta poco profunda de madrugada, otro en una riña sin sentido. Mis hermanos por enfermedades, como ya lo mencioné. Crecí con miedo, con la sensación constante de que algo nos perseguía, pero siempre pensé que era por mala suerte, por genética o simple coincidencia, nada más. La verdad la vi hasta que mi padre estuvo a punto de morir. Estaba en el hospital, apenas podía hablar. Me pidió que me acercara, a solas, con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas. Me dijo: «Tengo que contarte algo antes de irme. Lo he llevado cargando toda mi vida, y tú debes saberlo». Yo me acerqué, esperando una confesión, cualquiera, tal vez que tenía otros hijos, algún secreto de familia. Pero lo que me dijo fue totalmente diferente. Tenía 29 años cuando pasó. Salía de una cantina en el rancho, ya de madrugada. Había bebido demasiado y discutía con unos tipos. Aunque no lo golpearon, se fue caminando solo, borracho, por la vereda. En la parte más solitaria del camino, sin casas, sin luz, uno de esos hombres lo alcanzó. Sacó una pistola y, sin decir una sola palabra, le disparó 2 veces en el pecho. Mi padre cayó boca abajo, sintiendo el ardor en su pecho, como si el fuego le atravesara el alma. El cuerpo se le fue entumiendo poco a poco. Sintió como la muerte lo abrazaba. Mientras se desangraba, escuchó un caballo acercándose. Él ya no podía levantar la cabeza, pero lo poco que vio fue esto: un caballo negro enorme y un jinete que bajó de un salto. Solo alcanzó a ver unas espuelas brillantes y unas botas negras. El hombre no dijo su nombre, ni siquiera se presentó. Solo se agachó junto a él y con una voz grave, seca, le susurró al oído: «¿Quieres salvarte?». Mi padre, sin pensar, sin siquiera entender, apenas pudo decir que sí. Pero aquel hombre, a cambio, pidió a todos los hombres de las próximas 2 generaciones. Y mi padre, desesperado por no morir, sin entender lo que pasaba, aceptó. Después de eso, se desmayó. Cuando despertó ya estaba en un hospital. Los doctores estaban confundidos. Dijeron que un hombre montado a caballo lo dejó tirado en la entrada y que era imposible que alguien hubiera recorrido tanto con 2 balazos en el pecho. Pero ahí estaba, y se recuperó en un tiempo muy corto, sin dolor, sin consecuencias, como si nada hubiera pasado.
Mi padre fue el único que vivió, porque el trato con aquella persona no lo incluía a él, sino a los que vendrían después y a los que ya estaban. Desde ese momento en que mi padre se puso bien, los hombres de mi familia empezaron a morir uno por uno. Todo encajó de golpe. Ya no parecía una maldición. Lo era. Mi padre, sin saberlo, había vendido su alma al diablo, a cambio de la vida de sus familiares. Desde que él murió, ya no duermo igual. Me despierto a medianoche, soñándolo. Y tengo miedo del futuro, porque tengo 2 hijas pequeñas, y aunque están sanas, felices, no dejo de pensar, ¿qué pasaría si alguna de ellas tiene un hijo varón? ¿Seguirá la maldición? No sé qué hacer. No sé si puede evitarse. Pero ahora sé, con certeza, que él siempre cobra lo que se promete. Y la prueba es mi padre. ¿Qué les parece esta historia? ¿Creen que ustedes harían lo mismo en un momento de desesperación? Sin ni siquiera saber que en realidad están vendiendo a su familia de las siguientes generaciones. Ahora yo les pregunto a todos ustedes, ¿qué les parecieron estas historias? ¿Cuál de ellas los asustó o sorprendió más? Díganoslo en los comentarios.